Bien, vamos a seguir, perdón por el cortón tan rápido. Este, Me parece que hermano Enrique había tomado el micrófono. Sí, gracias, Juan. Mira, lo que se está comentando, o lo que estamos tratando de analizar, en realidad yo siento que son algo muy, como tú dices, profundo, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ir viendo, pero lo primero que se me viene a poder expresarlo es que, digamos, no alcanzamos a entender realmente, bueno, en eso estamos, en tratar de entenderlo, ni sé ni cómo llegarlo a cómo se gobierna en el cielo, pero la palabra rebelión ah, viene o quiere, yo la entiendo como, porque se usa también otra palabra que usurpar. O sea, Satanás o Lucifer primero pensó en él, no más que en lo demás, y eso rompe con las leyes del cielo, con lo celestial. Es por eso que no podía estar ahí en la presencia ya con tan solo el hecho de pensar en él, o sea, de usurpar o de hacer un lado la tener la autoridad sin merecerla. Entonces se me hace muy interesante cómo lo estás llevando o desglosando para palabra por palabra, porque es como cobra más sentido todo que hemos leído por muchas veces. Solamente eso, Juan. Gracias, hermano. Adelante, hermana Alicia. Gracias. Me quedo pensando, es que Satanás era el primero y al, al saber que pues su hijo amado era Jesucristo de Dios, entonces por eso tuvo esa rebelión, porque si él era el primero, pues él quería todo para él, como Caín y Abel, ¿no? ¿No? Ok. O como otros personajes que hemos estudiado de que no tuvo él era el primogénito y quien tuvo el poder y todo fue Jesucristo. ¿No? ¿Podría ser eso? Muy bien. Qué bueno que hace esta pregunta, hermana, porque evidentemente para poder entender lo que está ocurriendo aquí, tendríamos que hacernos primeramente esa pregunta. ¿Cómo es que estando en un concilio donde están los dioses reunidos, todos los Elohim, qué le daba potestad a Satanás de tomar la palabra y de ser el primero en levantarse y decir algo tocante al plan? ¿Por qué razón? Él sí lo hizo y no lo hizo otra persona. Tal vez podríamos decir, bueno, era como Pedro, ¿no? Muy impulsivo. Pero no, estamos hablando del gobierno y el orden de lo celestial. Y sin embargo, Dios permite que Satanás exprese y diga su opinión al respecto. Evidentemente estamos ante la mano derecha de Dios. Satanás era la mano derecha. Era quien sabía todas las cosas, quien entendía mejor el plan. eh, de ahí a que llega a ser considerado como el primogénito, es decir, el primer nacido, pero obviamente no fue el quien tuvo la primicia o la primacía. La primacía la tiene el que es obediente, el que es leal y obviamente el que cubre todas las necesidades. Y entonces, quien tiene la primacía es el segundo, el que dice, hágase tu voluntad y sea la gloria para siempre, sea tuya la gloria para siempre. Pero de ahí de entrada vemos que hay una razón por la que Satanás es el primero en abrir la boca. Y entonces dice que se rebeló. Hermanos, entender el concepto de rebelarse se entiende mejor en el concepto de apostasía.
Obviamente, si vamos al término revelarse, vamos a encontrar, por ejemplo, que el hombre natural es enemigo de Dios. Y entonces, en ese sentido, es la rebelión. Pero obviamente, Satanás no era un ser humano. Satanás ya era un Elohim y por lo tanto, su rebelión adquiere un carácter distinto a lo de un hombre natural. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Satanás se coloca ojo, ¿cómo lo voy a expresar? Satanás se coloca en apostasía, es decir, él se pone a lo lejos del plan. Y entonces él dice, me rebelo, es decir, me opongo a, y entonces no significa que lo voy a destruir, simplemente significa que no lo acepto. Y entonces tomo una distancia, me alejo de ese concepto y expreso, en este caso, pues una opinión distinta. Y entonces, en ese estado de apostasía, que no significa alejarse de la verdad, eh, sino que significa más bien en tomar distancia, en verlo de lejos para expresarlo de otra forma. Obviamente, como es el plan de Dios y sabemos que es un plan perfecto, la opinión de Satanás sabíamos que tendría cosas incorrectas. Una de ellas era quitar el albedrío. Ese es el gran problema. Padre, le estás dando mucho dominio a tus hijos, les estás dando mucha libertad, este, los vas a perder, te vas a quedar solo, no van a regresar. Ese fue el trabajo de Satanás, ese era la guerra. La guerra no fue física, fue una guerra de palabras. Y entonces Satanás constantemente, estamos hablando de que un concilio no fue una reunión de media hora, sino que no sabemos cuánto tiempo tardó ese concilio, pero ciertamente le dio tiempo a Satanás de usar todos los argumentos necesarios para demostrarle a Dios que el darnos albedrío era mala idea. Pero aquí viene lo peor, porque dice el versículo 3, y pretendía destruir el albedrío del hombre que yo, Dios, el Señor, le había dado, y que también le diera mi propio poder. Eso fue lo que más le dolió a Satanás. ¿Cómo es que a esta criatura inferior, que va a ser creada del polvo de la tierra, porque obviamente nosotros somos los Elohim y estamos sometidos a ti, y sin embargo vas a crear a este ser mucho más inferior y le vas a dar tu propio poder? ¿Por qué? ¿Por qué a este ser tan miserable le vas a dar tu propio poder y no me lo das a mí? O sea, si yo sé tantas cosas, si yo soy ángel, ángel de luz, si yo sé el principio y el fin, ¿por qué no me das tu poder a mí y si se lo das a estos seres? Sí se dan cuenta de cómo surge eh, su egoísmo, su deseo de poder, porque evidentemente se sintió relegado, se sintió como que todo lo que se había esforzado, pues no valía nada, o sea, porque al final de cuentas alguien menor iba a heredar lo que él tanto deseaba. Eh, Algo parecido a lo que le pasa a Caín cuando mata a Abel y le dice, ¿por qué aceptaste la ofrenda de él y no la mía? Y hermanos, muchas veces parte de nuestras rebeliones surgen de ahí, surgen de ver cómo es que Dios bendice al inicuo tanto como al justo. Y entonces decimos, ¿cómo es que a esta gente le va tan bien si no está haciendo las cosas correctas? No es justo.
cómo es que estas personas que no buscan a Dios, eh, pareciera como si no tuvieran enfermedades, como si no tuvieran que estar sufriendo, y sin embargo, quienes nos esforzamos, tenemos que estar constantemente padeciendo, constantemente llorando, constantemente perdiendo cosas, perdiendo a seres queridos, etcétera. Y pareciera como si nosotros dijéramos, ¿sabes qué, Dios? Mejor quítale el albedrío al ser humano y ejecuta tus juicios. ¿Cuántas veces, hermanos, no ha pasado por nuestra mente el decir que ojalá y Dios haga justicia? Porque en verdad no te mereces la gracia con la que estás viviendo. Y a veces, hermanos, somos crueles. Nosotros, a pesar de todo, hermanos, resulta que los malos somos nosotros. Somos los malos porque entendiendo la gracia, se la negamos a otras personas. Porque entendiendo la misericordia de lo que Dios ha hecho por nosotros, queremos que Dios le cierre la puerta a otros. Eh, entonces, hermanos, a veces es paradójico, es lleno de muchas contradicciones, pero hermanos, evidentemente de pronto nace esa inconformidad y decimos, ¿por qué, Padre? ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me bendices como a Él? Y hermanos, ahí es cuando nace nuestro ego, ahí es cuando dejamos que se desarrollen nuestros rencores, ahí es cuando empezamos a apostatar, es decir, nos mantenemos a la distancia porque no estamos conformes. Y entonces empezamos a mirar de lejos. Y cuando empezamos a mirar de lejos, poco a poco nos vamos alejando más. Ese es el principio de la inactividad en la iglesia. Primero nos alejamos y si entonces no nos restauramos, terminamos totalmente alejados. Eh, obviamente cuando escucha del Señor, del Padre, que dice, enviaré a mi unigénito, entonces obviamente la ira se enciende, se hace mucho más fuerte, se ciega y entonces ya no solamente busca cómo convencer al Padre, sino cómo convencer a todos los demás y decir, esto no es una buena idea. Este plan que Dios tiene va a hacer que tú y yo jamás volvamos a reunirnos en casa. Y hermanos, el detalle es que Satanás tiene razón. Satanás sabe que muchos no regresarán a casa. Él sabe que muchos de nuestros hermanos no los volveremos a ver. A pesar de que podamos ponernos románticos y decir, vamos a echarle ganas y a salvar a todo el mundo, no, muchos ya no los volveremos a ver. Pero, obviamente, decir esto así tan tajantemente es también echar a la basura lo que estaba reservado de forma oculta. ¿Cómo es que el hombre podría ser rescatado? Y sería a través de la expiación de Jesucristo. Obviamente, cuando nos ponemos en nuestro plan negativo, nos olvidamos de todo lo bueno que pueda venir en el futuro. Y no nos interesa ni siquiera esforzarnos por el día de mañana, porque ya es amargo el día de mañana. Y entonces, hermanos, la gran pregunta es, ¿cómo nos deshacemos de ese sentimiento, de esa, primeramente, de ese ego que hace creernos que nosotros sí merecemos y que los demás no? Y segundo,
¿Qué puedo hacer para deshacerme de la amargura por motivo de todas las cosas que nos rodean? ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Cómo vencer el ego y cómo deshacernos de la amargura? ¿Puedo decir algo? Adelante, hermana. Creo que a lo largo de la vida vamos aprendiendo y siempre, siempre va a depender de nosotros mismos el que de verdad nos deshagamos de lo que dice de la amargura y del ego. Cuando nosotros visualizamos y vemos que hay personitas que están peor que nosotros, eh, lo digo por experiencia propia, empezamos a entender que lo que tenemos es maravilloso, aún con dificultades, aún con desaciertos, vemos que es maravilloso. Eh, Doy gracias a Dios porque mi madre siempre decía, siempre tenía un dicho que nos decía, si te dicen lo que te digan, dime, ¿es verdad? Y pues siempre le contestábamos, ¿no? Y dice, entonces, ¿para qué te preocupas? Tú sigue adelante. Y esa frase siempre he tratado de llevarla en mí y de enseñarle a mis hijos y a quien pueda tener yo cerca. Es muy difícil, sí. Es muy difícil porque en el camino nos encontramos situaciones difíciles. Como usted bien dice, maestro, siempre, siempre hay cosas que dice uno, ¿en serio? ¿En serio pasa esto? O como en una ocasión comentaba, yo mejor ni decía nada porque me iban a decir, ah, pues así se ha portado y por eso le pasó esto. Ujú. Pero entendí que aquí estamos y que esto que tengo aquí es un estuche y que lo que tengo que sacar adelante es mi alma, que esa es la que va a aprender y a ser mejor. Es, vuelvo a repetir, es difícil, sí, mucho, pero cuando ya observamos que hay alguien que está pasando cosas más difíciles, es cuando entendemos que vale la pena. Hace tiempo escuchaba un comentario de una psiquiatra que hacía pues, por decirlo así, un experimento con jóvenes y les decía que qué es lo que les daba más felicidad, si el tener las cosas materiales o los paseos. Y entonces en ese experimento les daban todo a los jóvenes y veían que aún así no se sentían a gusto. Y entonces los llevaron pues a unos a un asilo, a otros así, a lugares de beneficencia. Y entonces ellos empezaban a dar de lo que tenían y empezaron a ver que realmente empezaban a tener dejos de felicidad y muchos felicidad. Y vieron que entonces el dar era lo que realmente les proporcionaba felicidad. Y ya varios les preguntaban, ¿por qué te dio esa felicidad? Y veían, pues más bien contestaban, porque vi que se ponía contenta la gente. Entonces, es el comentario. Ok. Muchas gracias, hermana. Y creo que esta respuesta que usted nos comparte encierra los dos conceptos. La idea de cómo vencer nuestro ego y al mismo tiempo lidiar y quitar nuestra amargura. Eh, a manera de chiste,
recuerdo que en un programa le preguntaban a un personaje, ¿cómo le haces para vencer pues todos tus problemas, ¿no? Que traes en el día. Y entonces la persona respondía, simplemente visito a los pobres. Eh, Obviamente la idea era remarcar que regodearnos en la miseria del otro nos hace sentir mejores. Hasta ahí puede ser que sea cierto, pero la realidad es que cuando nosotros, en lugar de regodearnos en la miseria del otro, servimos, entonces eliminamos el ego y vencemos la amargura. Porque efectivamente, cuando miramos el rostro del que está frente a nosotros y nos ve con una sonrisa, nos mira con agradecimiento, obviamente eso se graba en el corazón y se mejora todo. El gran problema, hermanos, de los que viven en ciudades grandes es que toda la gente corre, toda la gente va ensimismada y entonces en lugar de servirle al otro es quitarlo porque me estorba. Y obviamente eso va en contra del plan. Eh, por eso, hermanos, es que cuando el Señor decía, habéis escuchado, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que le dice raca a su hermano, ya es reo de muerte. ¿Por qué? Porque obviamente es como si lo estuviera matando. O sea, es, es un ser humano que me está estorbando. Padre, o te lo llevas tú o te lo mando yo. Y entonces, obviamente, eso es ir en contra del plan. Y entonces, hermanos, ¿qué ocurre? Y viene aquí lo último con lo que vamos a concluir. Versículo 4. Y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, es decir, el rebelde, pues sí, el destructor, pero principalmente el rebelde sería, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la cautividad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Pero hermanos, esto suena así como de que Satanás es tan poderoso como Dios y entonces es el enemigo número uno, ¿no? A vencer. Pero obviamente no, o sea, Dios tiene tanto poder que si realmente quisiera vencer a Satanás ya lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. Pero obviamente hay algo más profundo en esto. Hay algo por lo que Satanás tiene que estar presente y no solamente tiene que estar presente, sino que sigue obedeciendo a Dios. No obstante, es llamado el padre de todas las mentiras. ¿Por qué, hermanos? No porque Satanás sea un mentiroso compulsivo, porque le guste mentir por mentir. Evidentemente no. Tiene demasiada luz como para hacer algo tan tonto, ¿no? Eh, Cuando Satanás nos da los argumentos de por qué el plan no va a funcionar, y yo decía hace un rato que lo que él decía era cierto, pero es porque estaba ocultando algo, y lo que estaba ocultando era la expiación de Jesucristo, la redención del Mesías. La manera más elocuente de mentir es no decir la verdad, quedarse callados. Hermanos, el, en un matrimonio, lo que más destruye a la pareja es el silencio, es no decir lo que realmente se está sintiendo o se está pensando, por las razones que sean. Pero obviamente, hermanos, el no decir es tanto como mentir. Y entonces, en este caso, simplemente Satanás nos muestra el vaso medio vacío.
pero nunca nos muestra el otro lado de la moneda. Y entonces por eso es que se convierte en el padre de todas las mentiras, porque mintió de la manera más elocuente y era simplemente no mencionar la expiación. Quienes no tuvieron un testimonio de la expiación de Jesucristo no vencieron desde antes de la fundación del mundo y por lo tanto no se les permitió tener un cuerpo. ¿Por qué? Porque fueron cegados y llevados cautivos según la cautividad de él. ¿Y cuál es esa cautividad? ¿Cuál es esa voluntad que él tiene? Dice el libro de Mormón, que seamos miserables como él. Voy a ponerlo en los términos en los que hemos visto en esta clase. Lo que Satanás quiere es que usted sienta amargura y obviamente también su ego se encienda. Hermanos, ahí está el Satanás interior. Eh, Quisiera solamente finalizar, hermanos, como un ejercicio que esta semana, hermanos, usted vaya haciendo un registro de todas las veces que identifique cuando se enciende su Satanás interior. Así como en la cárcel, cuando van poniendo rayitas, rayitas, y cada que se agrupen 5, le ponen una diagonal. ¿Cuántas veces se enciende su Satanás interior? Es decir, su ego o su amargura. Eh, y veremos que es más seguido de lo que creemos, pero también, hermanos, es más fácil vencerlo de lo que nos damos cuenta. El gran problema, hermanos, es que eh, nos nos gusta porque podemos hacernos las víctimas y atraer la atención de otras personas. Hermanos, es parte de ese ego, es parte de ese sentimiento narcisista de que la gente nos esté mirando y atendiendo y que vea que nuestro sufrimiento es más grande que el de cualquier otra persona en el mundo. Pero, evidentemente, cuando salimos de esa mentira y miramos la expiación de Jesucristo, vamos a darnos cuenta de que no hay nada que no podamos vencer, de que aún las enfermedades que nos aquejan día tras día son vencidas en Cristo y que recibiremos un cuerpo perfecto cuando venga el tiempo de la resurrección. Y entonces, hermanos, no hay razón para amargarnos, no hay razón para seguir entristecidos, porque hemos confiado en la expiación del Salvador. Eh, Hermana Alicia y hermano Enrique. Perdón, no bajé mi mano, pero aprovecho el tiempo para agradecer, porque es verdad, eh, siempre que dejamos que brote ese ego y esa amargura, nos gusta que digan, ay, pobrecito. Y no, somos seres con mucha luz como Ujú. para estar haciendo eso. Así es. Y somos Y en el cuatro, aspecto que sea, ¿no? En el aspecto que sea. correcto. Y entonces pues como usted dice, maestro, la invitación es de que siempre tratemos de ser lo mejor posible para que re- realmente logremos el objetivo de estar en esta tierra. Es el comentario. Gracias, hermana. Adelante, hermano Enrique. En una ocasión preguntaron si los hijos de perdición iban a tener otra oportunidad. Y bueno, ese es otro tema, pero a lo que quiero ir es, yo siento o creo, pienso, Juan, que Lucifer se le dio la oportunidad de arrepentirse. Quizás ese arrebato,
ese intento, digamos, no sé, podría ser algo normal, pero la cosa es que él se mantuvo en el ego, ¿no? Se mantuvo en eso y no hubo un arrepentimiento, cosa que lo veo muy claro que tuvo que pasar todo lo que has comentado, muy bien argumentado, por el hecho de no arrepentirse. Pero pienso que tuvo su oportunidad, porque un padre tan amoroso le debe haber dicho, pues estás a tiempo, pero él se mantuvo. Y siento que es algo que, por lo último que acabas de comentar, encaja muy bien en el arrepentimiento diario de cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Gracias por ayudarme a recordar esta palabra. Efectivamente, todos tenemos que aplicar diariamente. Eh, Deshagámonos de esas cargas, hermanos, que no nos merecemos. Deshagámonos de ese sufrimiento, de esos dolores del alma, que a veces pesan más y enferman más que los dolores del cuerpo. Tenemos una esperanza en Cristo de una mejor vida y tenemos la esperanza en Cristo de que en esta vida podemos empezar a disfrutarla y vivirla. Pero dejemos de mirar solamente las cosas negativas, dejemos de mirar solamente esas partes que no nos gustan de esta película que estamos viviendo. Disfrutemos toda la película, los paisajes, las tomas, el día a día. Deleitémonos en lo que Dios ha creado, aún nuestro cuerpo imperfecto. Eh, Somos el reflejo de Dios, somos su imagen y semejanza. Tenemos albedrío y hemos sido dotados de su dominio y de su poder, aún siendo menos que el polvo. Sé que Él nos ama, sé que Él realmente desea lo mejor para nosotros. Y aún todavía estoy tratando de entender por qué tanto amor hacia estos seres tan inferiores. Pero sé que es real y lo comparto en el nombre de Cristo. Amén. Brevemente, hermana Alejandra, adelante. Hermano, yo quisiera, después de escuchar a los hermanos y de escucharlo a usted, quisiera preguntar, porque a mí me hace como, me quedo pensando en todo lo que nos compartió y pienso que las imperfecciones que tenemos son parte de lo que se puede convertir en fortalezas, si entiendo bien la escritura. El Señor nos da esas condiciones para que confiando en Él podamos encontrarnos a nosotros y después encontrarlo a Él. Eso es lo que yo pienso que sucede en la tierra. Pero también quiero preguntarle, porque las concupiscencias son, es esa, si entiendo bien también, es esa eh, como, como debilidad, como interés personal por acercarte a lo prohibido, a lo que está fuera de la ley. Son las concupiscencias y si entiendo bien también, pues es parte del uso del libre albedrío. O sea, lo que ahorita usted acaba de escribir de Satanás, él utilizó su libertad para decidir no arrepentirse y no caminar por la humildad y no caminar por el crecimiento del reconocimiento de lo que no haces bien. Entonces, cuando tú no haces ese camino, cuando el perdón y el arrepentimiento no es parte de tu vida real, es cuando es muy complejo. Pienso yo. Yo creo que el Señor, usted acaba de decir que somos seres muy imperfectos y somos seres menores que el polvo, pero la grandeza de nuestro Padre radica en la posibilidad que tenemos de que aún en ese estado y en esas condiciones, nosotros podemos decidir. Y tenemos la gran bendición de contar con un Salvador que expía ese proceso, que nos ayuda a crecer.
porque nos equivocamos y nos paramos y nos volvemos a caer, pero tenemos la oportunidad de caminar en dirección de la luz en esas condiciones. Pero sí quisiera preguntarle sobre las concupiscencias que son como, si, no sé si entiendo bien, hermano, pero yo entiendo que son tu interés en las cosas que están fuera de la ley. Y también entiendo que nos asociamos, porque una de las diferencias entre Nefi, Labán y Lemuel es justo que Labán y Lemuel entre ellos buscaban ser respaldados en sus puntos de vista, mientras que Nefi siempre buscaba al Padre. Es la diferencia, ¿no? El hombre que se acerca a Dios, que lo busca directamente, que es frontal con sus errores y sin ellos, pero que está buscando a Dios, y el hombre que se busca entre él mismo y busca los dogmas y busca la soberbia y busca otras cosas. Es lo que yo entiendo, pero las concupiscencias sí son debilidades, inclinaciones que tenemos para buscar por la oscuridad. ¿Estoy bien? Bueno, de hecho, quiero aprovechar para indicar que este comentario que acaba de hacer la hermana Alejandra nos es nuestra apertura para la próxima clase del próximo sábado. Vamos ahora sí a dar pie a la parte de la caída y necesitamos entender esta parte de la concupiscencia que menciona la hermana. La palabra concupiscencia, hermanos, podemos entenderla como deseo desmedido, es decir, lujuria. Es un deseo que va más allá de lo normal. Sin embargo, ¿qué es lo normal? Lo normal es que el deseo representa una carencia. Donde hay deseo es porque hay algo que se necesita, por eso se desea. Y entonces, ¿hasta qué punto lo deseado es correcto y hasta qué punto se convierte en concupiscencia, en deseo desmedido? Pero más aún, ¿Dios tiene deseos? Si Dios tiene deseos, significa que entonces tiene necesidades. Y obviamente podríamos decir, bueno, no se supone que es perfecto. Y hermanos, obviamente esto que estamos planteando, este, será solamente como un preámbulo para nuestra próxima lección. Eh, Simplemente podríamos responder que eh, los deseos desmedidos sí son destructivos, pero ¿cómo lidiar con esa parte del deseo natural, el deseo normal? Eh, Hay una parte que sí es buena, hay una parte que no es tan buena, pero ya lo veremos con más detalle la próxima semana, hermana. Así que hoy la voy a dejar así como en suspenso la respuesta, porque es parte de... La respuesta está en la próxima lección. Gracias, hermana, por hacer esta pregunta y hacer estos comentarios. Me queda menos de un minuto, así que solamente me despido, hermanos. Gracias por haber estado en esta lección. eh, Terminen con oración en casa y mediten y pregunten a Dios sobre estas cosas que hemos aprendido. Les deseo mucho éxito en esta semana y que el Señor me los cuide y les bendiga. Les mando un fuerte abrazote. Gracias. Muchas gracias. Hermanito, ¿cuándo va a subir las grabaciones? Prometo ahora sí, mañana. Perdón, perdón. Sí, pero mañana sí ya se las mando. Gracias, buenas noches.